Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo, quisiera compartirte una palabra y quisiera hablarte sobre la voz de Dios, saber que Dios sigue hablando. Dios es el Dios que ha creado todas las cosas con su voz y su voz está disponible para todos los hijos de Dios y este es el tiempo donde como hijos de Dios necesitamos conectar nuevamente con la voz de Dios y volver a capturar la voz de Dios. Debemos romper estructuras en nuestra mente, limitaciones religiosas que nos han alejado de la voz de Dios y han obstruido, han bloqueado nuestros sentidos espirituales para poder conectar con la voz de Dios, y es mi objetivo, es mi carga poder compartir con vos un tiempo donde puedas volver a conectar y capturar la voz de Dios. La palabra de Dios en Juan 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesús mismo dijo: mis ovejas tienen la capacidad de oírme y de poder seguirme. La palabra de Dios dice que todos los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Es una señal de Dios que seamos guiados por la voz de Dios, y este es el tiempo donde necesitas volver a conectar con la voz de Dios. Todo hijo de Dios tiene acceso a la voz de Dios, y es lo que Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz. Tenemos una capacidad, una habilidad natural dada por el Creador, dada por Yeshua, para poder escuchar y percibir la voz de Dios. Tenemos sentidos espirituales que nos permiten conectar con la voz de Dios y entender que absolutamente todas las cosas que se manifiestan en este plano, en el plano natural, provienen del reino espiritual, y que la forma de que las cosas espirituales lleguen al mundo físico, las cosas que vienen del reino espiritual se manifiesten en el reino físico, se da a través del sonido, a través de la voz. Así como Dios en Génesis creó todas las cosas mediante el uso de la voz, Dios estaba en un plano de eternidad, en la dimensión de eternidad, que es la dimensión donde Dios habita. Él necesitó decir, hablar, y con su voz, con la frecuencia de la voz de Dios, crear todas las cosas en este plano natural. Ahora, absolutamente todas las cosas contienen la voz de Dios. La tierra contiene la voz de Dios, los animales contienen la voz de Dios, las aguas contienen la voz de Dios. Todo lo que fue creado con la voz de Dios, así que absolutamente todo contiene la voz de Dios. Y este es el tiempo otra vez de volver a conectar con la voz de Dios. Por muchos años hemos creído que Dios dejó de hablar cuando creó todas las cosas, o que Dios ya no nos habla, o hay que tener el ministerio o ser un profeta para que Dios te hable, y no es así. Lo primero que tenemos que hacer es romper esa limitación y saber, tener un estado de conciencia de que como hijos de Dios fuimos llamados a oír a Dios. Fuimos llamados y tenemos sensores espirituales que nos permiten conectarnos con la voz de Dios. Y quisiera ayudarte en este tiempo a que puedas conectar nuevamente con la voz de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús nos hace verdaderamente libres, y tenemos tantas ataduras religiosas, tantas limitaciones, tantas estructuras en nuestra mente que hacen que lo natural que sucedía en el Edén, que venía Dios a conectar con Adán, a hablar con Adán, a hacerle saber sus planes, sus propósitos a Adán, eso tan natural, esa conexión tan natural entre el Creador y la creación, entre Dios Padre y sus hijos, hoy sea tan imposible. Y la religión es lo primero que debemos quebrar en nuestra vida. Esa limitante tan grande que es el espíritu religioso, que no nos permite conectar con nuestro Padre Celestial. El Padre ha diseñado un plan de éxito, un plan de gloria, un plan de avance, un plan de poder para cada uno de nosotros. Y nos quiere hacer saber cuáles son esos planes mediante su voz. Todas las cosas que provienen en este mundo, que están en este mundo, se manifiestan en este mundo mediante la declaración de la boca de Dios. Y quisiera ayudarte en este tiempo a que puedas conocer primero el pensamiento de Yeshua, el pensamiento de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque
la voz de Dios o el conectar con la voz de Dios te permite y te va a permitir conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que dice su palabra, que son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos altos, mucho más altos, dice la palabra, que Dios tiene pensamientos sobre nuestras vidas. Necesitamos conectar con esos pensamientos altos para poder declarar la palabra, para poder soltar la palabra. Cuando tenemos acceso a los pensamientos de Dios, podemos declarar la palabra y así lograr que se manifieste en el plano físico todo aquello que Dios ha preparado, todo aquello que Dios ha hecho. Entendemos que todas las cosas provienen del otro lado. Todo, absolutamente todo lo que está en este mundo proviene del reino espiritual. Todas las cosas fueron creadas en el reino espiritual. Todas las cosas tuvieron forma en el reino espiritual y luego vinieron al mundo físico, al mundo del tiempo, al mundo del espacio. Y lo que hace, lo que permite que todos los diseños del cielo, que todos los diseños que están en la dimensión espiritual vengan al reino físico, es la palabra de Dios. Vemos una vez más a Dios creando todas las cosas por medio de la boca de Dios. Dios no tuvo que crear el agua, Dios no tuvo que crear tierra, Dios no tuvo que crear animales de la forma que nosotros quizás lo haríamos, de la forma de ponerse a trabajar, sino que la forma en la que Dios obra es por medio de la palabra. La forma en que Dios hace todas las cosas es por medio de la palabra. Y quisiera ayudarte una vez más en este tiempo a que puedas conectar con la voz de Dios, que puedas conectar con la dimensión de la voz de Dios, para que tu vida vaya de gloria en gloria, de poder en poder, y puedas ver tu destino con claridad, puedas ver el diseño de Dios para tu vida con claridad, y no te quedes simplemente en la dimensión de desear cosas buenas de parte de Dios, sino que puedas introducirte en la dimensión de la palabra de Dios, capturar la voz de Dios, declararla en el ambiente físico, y que todas las cosas que declaramos en el ambiente físico con revelación de lo que Dios ya ha diseñado para nosotros en el ámbito espiritual se materialice de forma rápida y efectiva. Quisiera ayudarte como profeta de Dios a que puedas conectar con la voz de Dios, que se rompan todas las estructuras en tu vida para que puedas conectarte naturalmente con la voz de Dios. Dios es un Padre, tiene un diseño de vida, de éxito para cada uno de nosotros, y Dios quiere hacerte saber, darte a conocer cuáles son sus planes. Una vez más, Juan 10:27 dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Este es el tiempo de que puedas volver a conectar y capturar la voz de Dios. El aliento a que puedas volver a soñar, a desear conectar con la voz de Dios, y quisiera ayudarte y darte pasos, las formas, y traer revelación sobre este asunto de poder conectar, de poder oír a Dios, de poder saber cuáles son los planes de Dios. Así que aliento tu corazón, aliento tu espíritu, que la palabra de Dios, que es la que crea todas las cosas, estimule tu fe. La fe que viene por el oír la palabra, estimule tus sentidos espirituales para que puedas desear con hambre, con deseo profundo, con deseo de corazón, poder oír la voz de tu Padre. Te bendigo.